Bueno, estamos muy buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando y viendo. Este programa, Pensadores Peruanos, que se transmite desde San Marcos, la Decana de América, canal web de Culturas. Este programa permite presentar a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte esta universidad, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y están vigentes en las distintas aplicaciones que de sus contribuciones se hacen. Damos la bienvenida al doctor Héctor Béjar Rivera, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor Béjar. Buenos días, doctor Ramírez, al servicio de ustedes de la universidad siempre. Bien, nosotros pues estamos transmitiendo, como hemos referido, este programa de Pensadores Peruanos. Y hoy estamos entrevistando al doctor Héctor Béjar. Él es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor del pre- y posgrado. Él participó en las guerrillas con el Ejército de Liberación Nacional en los años 60, junto a Javier Heró. Tiene el premio de ensayo Casa de las Américas. Tuvo a su cargo la promoción de las juventudes durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 29 de julio y el 7 de agosto. Durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada colaboró con el gobierno del general Velasco en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. En este trabajó con movimientos juveniles, rurales, cooperativos y populares, apoyando a la reforma agraria. Formó el CEDEP, es decir, el Centro de Desarrollo y Participación, una de las primeras organizaciones no gubernamentales peruanas dedicadas al desarrollo rural. Es autor de varias publicaciones, ensayos, artículos y libros. Su ensayo sobre el movimiento de liberación en los años 60 del Perú, 1965, Notas de una experiencia guerrillera, ganó el premio Casa de las Américas. Escribió el libro Las guerrillas de 1965, Balance y Perspectivas. Luego La revolución en la trampa. Ha escrito la revista de Ciencias Sociales del CEDEP, Socialismo y Participación, desde su aparición en 1977 hasta su edición final en el 2009. La organización campesina Mitos y Metas del Milenio en el 2010. Asimismo, escribió este texto universitario Política Social. También Mito y Utopía, relato alternativo del origen republicano del Perú. Retorno a la guerrilla en el 2019. También escribió Vieja Crónica y Mal Gobierno, historia del Perú. Luego, en el año 2020, publicó Velasco sobre el gobierno revolucionario del general Velasco. Y justamente con el doctor vamos a conversar hoy sobre este libro que escribió y que lleva por título Velasco. Claro, como todos comprenderemos, hay momentos históricos decisivos en el desarrollo de la sociedad peruana. Está, por ejemplo, la conquista hispana, el proceso de la independencia peruana y también la guerra de Chile contra el Perú. Bueno,
El doctor ha vuelto a escribir sobre este proceso revolucionario que iniciara el general Juan Velasco Alvarado. Doctor Béjar, ¿por qué se busca borrar de la memoria nacional los hechos trascendentes de la historia patria? Y más aún, se la niega y denosta. Es el caso de Túpac Amaru, como también de Velasco Alvarado. Siempre se encumbre, se omite para que no se recuerde o no sirva de ejemplo. ¿Por qué se da esta situación, doctor Béjar? Lo que pasa es que la historia es finalmente no otra cosa que un conjunto de textos. Esos textos son, por supuesto, como su nombre lo indica, escritos. En el Perú, históricamente, recién, a partir de unos 20 años a la fecha, podemos escribir todos los peruanos. Hasta que empezaron las campañas contra el analfabetismo, la mayor parte de peruanos y de peruanas no escribían. Y por tanto, quienes tenían la posibilidad de escribir y quienes podían pensar oficialmente, no es que otros peruanos no pensasen, sino que había un pensamiento oficial, era solamente un grupo. Por tanto, la historia peruana, lo que conocemos como historia, es decir, un conjunto de textos aceptados oficialmente y difundidos en la academia y en la escuela, no es sino una versión parcial de una parte de la población, que es la población más privilegiada, la que pudo entrar a las universidades, la que provenía de familias de recursos que les permitían tener una educación superior. La historia real del Perú todavía no ha sido escrita. Apenas podemos contar con una historia alternativa que también es parcial. Estamos tratando de hacer un conjunto de personas, pero debemos admitir que lo que hacemos tampoco finalmente recoge todo lo que es el Perú. Y ese es un problema que no solamente es del Perú, es un problema de todos los países. La historia humana casi siempre la escriben los vencedores, los que dominan, no la escriben los dominados. Es cierto, pues, que realmente la historia del Perú habría que volverla a escribir, pero no solamente pues por aquellos que siempre han tenido el poder o dependen de ellos, ¿no?, sino también por verdaderos estudiosos. Y sobre ello, doctor, algo de esto nos podría usted explicarnos por qué en la década de los años 60 del siglo pasado surgió el movimiento guerrillero en el Perú. Era parte de todo un episodio, un conjunto de episodios que venían desde muy atrás, prácticamente desde la colonia, es decir, insubordinaciones especialmente indígenas, especialmente campesinas, y eso se fue agudizando conforme iba avanzando la República, especialmente durante el periodo que empezó en los años 50-56, y yo diría 45-48. El 45 al 48 hay un breve periodo democrático en el Perú, son solamente 3 años. Pero esos 3 años permiten, de alguna forma, un tipo de organización todavía limitada campesina. Antes, en 1920, había habido otro proceso que venía desde el 19, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Se da la Constitución de 1920, hay un gobierno, que es el gobierno de Leguía, convoca al Congreso indígena y se organizan fuertemente las comunidades indígenas que reivindican el Tahuantinsuyo. Entonces, tenemos el periodo 19-20, después tenemos el periodo 56,
digamos, hasta prácticamente el 62, en que al reinstaurarse nuevamente una democracia ciertamente limitada, porque era una democracia solo parlamentaria en el Perú, nuevamente las comunidades campesinas, en aquella época se las llamaba comunidades de indígenas, empiezan a reclamar sus tierras, las tierras que les habían arrebatado desde la colonia, porque ellos tenían títulos coloniales que no eran reconocidos por la República. Esa era una confrontación, una brecha tremenda, digamos, que la República no lograba resolver. Eso no queda resuelto, se resuelve con represiones, con masacres contra los campesinos. Y en 1962 hay una junta militar que hace el primer experimento de reforma agraria en el Perú. Pero eso también no continúa. Entonces, 1965, y 1963, que es el periodo ya propiamente guerrillero en el Perú, que fue breve, porque duró solamente hasta el 66, es consecuencia de todo ese proceso que venía anteriormente. Y la característica de estos últimos años, que desembocarían además en la reforma agraria de Velasco, el 68, es que aquí se incorpora la juventud urbana, especialmente la juventud universitaria, de la cual yo y otros compañeros formábamos parte, porque todo el movimiento anterior era un movimiento propiamente indígena. Qué bien, doctor, nos ha hecho referencia sobre la génesis de este movimiento, ¿no? Que lo veremos un poquito más adelante. Frente a todas estas situaciones de injusticia en el campo y en general en el país, insurge pues el movimiento revolucionario. ¿Cómo se explica que este movimiento surgiera en el ejército, en los altos mandos militares? ¿Y qué papel jugó el CAEM, doctor, en esto? Siempre hubo dentro de las Fuerzas Armadas del Perú sectores sensibles a la cuestión social que no estaba resuelta en el Perú. Ya en la guerra con Chile, por ejemplo, Cáceres encabeza en la resistencia contra el ejército chileno a masas de campesinos que él organiza, indígenas. Como consecuencia de la resistencia de Cáceres, los mandos de Cáceres, los jefes del ejército de Cáceres, como por ejemplo continuaron tratando de encabezar movimientos revolucionarios campesinos, pero fueron reprimidos. Entonces, lo que le digo es que siempre un sector del ejército fue muy sensible a la situación que ellos veían en las zonas rurales del Perú e intentaron hacer reformas, pero eran reprimidos en silencio a veces, o eran jefes que eran pasados al retiro, o contra ellos habían determinadas sanciones. Los dos primeros intentos organizados de hacerlo fueron la Junta Revolucionaria Militar de 1962, que duró solamente un año, pero que implementó el primer experimento de reforma agraria oficial en el Perú, en los valles de la Convención Hilares, y luego el gobierno de Velasco, de 1968, que duró 7 años, y expropió y adjudicó más o menos 7 millones de hectáreas. Y usted preguntaba por el rol del CAEM. El rol del CAEM siempre ha sido sobredimensionado, en realidad no tuvo mayor influencia. Tuvo una influencia menor, diría yo. El CAEM fue liderado por un general que Manuel Odría puso, porque era su rival,
temía que compitiera con él por el gobierno, entonces lo puso en un rol solamente de capacitación en el ejército. En aquella época, estamos hablando de los años 50, se entendía por la capacitación teórica algo muy menor, algo que no tenía importancia, porque lo principal era la capacitación militar. Pero José del Carmen Marín, que se llamó este general, le dio la vuelta a este asunto y aprovechó el momento, porque en esos años, que eran los años 50, empezaba en todo el mundo la influencia de las Naciones Unidas, pidiéndole a los países de lo que ya en aquella época se llamaba Tercer Mundo, que hagan reformas. Se estaba viviendo la etapa de la posguerra mundial. Y eso fue, como repito, aprovechado en el mejor sentido del término aprovechar. Fue una oportunidad que usó José del Carmen Marín para convertir el ejército peruano, en general las Fuerzas Armadas peruanas, en una academia de desarrollo. Y él introdujo las primeras ideas de desarrollo en el ejército del Perú. Eso contribuyó efectivamente a la cultura de un sector militar, pero no fue determinante para el proceso de Velasco. Doctor Béjar, cuando asume el general Velasco y también pues el grupo de generales que con él llegaron al poder, formularon los lineamientos básicos del Plan Inca. ¿Cuánto de lo propuesto allí se logró? Se logró todo y mucho más, porque el Plan Inca quedó ya casi obsoleto en la medida en que avanzaba el proceso revolucionario. El Plan Inca lo que planteaba era la nacionalización de los recursos naturales, la realización de una reforma agraria, la reivindicación de la mujer, etc. Pero a medida que el proceso avanzaba y durante los 7 años fue creándose una situación que demandaba lo que podríamos llamar un nuevo plan. Y ese nuevo plan fue redactado colectivamente en 1975, que fue el último año del gobierno revolucionario, y tiene el nombre de bases ideológicas. Esas bases ideológicas de la Revolución Peruana planteaban una república nueva, organizada sobre la base de un sector predominantemente autogestionario, en manos de los trabajadores, un sector de propiedad social, lo que se llamó propiedad autogestionaria, propiedad social, que ya había sido construido por la revolución a partir de las cooperativas agrarias, las comunidades industriales y las empresas mineras que habían sido reformadas. Entonces, había una extensa base popular formada, repito, por los comités de desarrollo de los pueblos jóvenes del Perú, es decir, los barrios pobres, urbanos, las cooperativas agrarias de producción, las cooperativas agrarias de servicios, las comunidades industriales, las comunidades mineras. Era una amplísima base social que hubiera permitido la formación de una república organizada, no solamente sobre una base económica de tipo social, sino sobre una base política de tipo social. Y eso se redactó en el documento al que hago referencia, que se llamó Las Bases Ideológicas de la Revolución Peruana, que fue publicado la primera mitad de 1975. Bien, doctor, efectivamente, pues se conoce los logros que alcanzó el gobierno militar del general Velasco, como la expropiación a los latifundistas y adjudicaron pues a organizaciones de campesinos 7 millones de hectáreas.
además de que acabaron con el latifundio y la servidumbre. Por otro lado, nacionalizaron la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Cooper Corporation, así como la Marcona Mining y otras empresas norteamericanas. Nacionalizaron la pesca industrial, nacionalizaron la industria básica, el comercio exterior y las aguas. También declararon la soberanía territorial sobre las 200 millas marítimas. Abrieron relaciones con todos los países del mundo, incluidos los países socialistas. Iniciaron una ambiciosa reforma educativa. Se encaminaron por un proyecto nacional de desarrollo independiente. Además, se declararon no capitalistas, sino comunistas, pero postulando una economía de base autogestora en manos de los trabajadores. Así también un sistema político de democracia participativa. Con esto, pues, el general Velasco le dio el golpe a Belaúnde, todos recordamos, y una de sus primeras acciones fue, digamos, nacionalizar la International Petroleum Company. Bueno, sabemos de la larga historia de fraude y engaño que hizo la IPC, que bueno, obtuvo de la London Pacific Company también los terrenos y los pozos de La Brea y Pariñas, ¿no? Realmente esto terminó en un vergonzoso laudo, que en verdad no fue un laudo, y que en realidad por décadas beneficiaron a este gran consorcio norteamericano. Bueno, y ellos no querían pues pagar lo que deberían pagar por los intereses. Hubo una serie de problemas. ¿Usted cree que los hechos, como la toma de las instalaciones de la IPC el 9 de octubre de 68, debe repetirse en el Perú, dado que se trata de defender nuestros recursos naturales y establecer nuevamente el Día de la Dignidad Nacional? Yo creo que en el Perú, dado que han pasado muchos años, la situación se ha complicado muchísimo. El mundo de 2023 ya no es el mundo de 1968. Se requiere un nuevo programa de liberación para el Perú. Ese nuevo programa debería contar una nueva reforma agraria, es decir, no una reforma agraria como se hizo anteriormente, sino una continuación modernizada, tecnificada de la reforma agraria para crear una base agraria en el Perú o fortalecer la que ya existe. Luego deberíamos tener un nuevo tratamiento a las empresas, incluidas las mineras. El Perú debería tener un programa ecológico fundamentalmente, en épocas que estamos viviendo las consecuencias del calentamiento global. Deberíamos tener una nueva base económica diversificada, es decir, el Perú no debería ser un país dependiente solamente de la producción minera, sino que debería diversificar su producción, debería crear una base diversificada que dé sostenimiento a su economía y debería tener una reforma urbana. En el Perú nunca hubo reforma urbana y nosotros necesitamos una reforma urbana. El desorden en las ciudades que han crecido sin ningún lineamiento es impresionante, causa violencia de todo tipo, porque la violencia que el pueblo urbano del Perú padece no solamente es como pensamos la violencia delictiva, vivimos violencia en todas las formas. Cuando subimos a una combi, sufrimos un tratamiento violento. Cuando circulamos por la calle no estamos seguros. Es decir, necesitamos crear o reformar la ciudad de manera que podamos tener ciudades pacíficas, ciudades ordenadas, organizadas, limpias. Eso es una tarea gigantesca y fundamentalmente tenemos que eliminar
una delincuencia que es consecuencia precisamente de esa violencia urbana, porque el asunto no es que matemos delincuentes o que los metamos presos solamente, sino que además combatamos las bases que están creando ese tipo de delincuencia. Y si nosotros tenemos una población que tiene una educación de última calidad, que no cuenta con ninguna seguridad social y que vive una vida incierta y que tiene que depender de su propio ingenio para comer cada día, las consecuencias de eso no son otras que una sociedad violenta. Entonces, todo eso tendríamos que tener en consideración cuando reanudemos, ojalá que sea pronto, un proceso nuevamente de cambio en el Perú que nos saque de una situación de impasse que es la que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Realmente usted nos está refiriendo sobre la complejidad que tiene la realidad actual de la sociedad peruana, ¿no? Y vemos diferentes aristas de esta realidad que ameritan pues cambiárselas. Y yo creo que no será muy distante la época en que volvamos a seguir trabajando por el cambio con intensidad. Como usted ha señalado, uno de los hechos más importantes que hizo el gobierno del general Velasco fue la reforma agraria. Usted lo ha señalado, la trayectoria que ha tenido, ¿no?, este proceso de cómo ir cambiando las estructuras, el sistema de explotación por las haciendas, por los latifundios, por el gamonalismo que existía en el Perú, que llega no solamente pues hasta los años 20, llega propiamente hasta el 68, ¿no?, cuando se promulga, o 69, cuando se promulga la ley 17716, y se dice pues que la tierra es para quien la trabaja. Entonces eso era muy importante y se inicia la reforma agraria. Recordemos pues, por ejemplo, a Carlos Malpica, que nos hablaba de los dueños del Perú, de la oligarquía, de los varones del azúcar y del algodón y otros productos. Y hoy se puede hablar de la coca, pero ¿quiénes están atrás de la coca? Ahora, Malpica también nos habla de los grandes terratenientes, dueños de las haciendas productoras de azúcar y algodón, de la Sociedad Nacional Agraria, ¿no?, que impusieron su política sobre el agro, así como también pues de las famosas reuniones en el Club Nacional, todos propagandizados por la prensa, ¿no?, de Pedro Beltrán. Así, tenemos que esta reforma agraria, que es la obra más importante de Velasco, se inicia, como usted lo ha dicho, ya por los años del 55 al 62, ¿no?, el tiempo de Prado, de Pedro Beltrán. Y claro, tienen que tener en cuenta, o tuvieron que tener en cuenta los estudios del SIDA, ¿no?, del Comité Interamericano de la Reforma Agraria, programa norteamericano que ordenó a todos los países de América Latina a realizar reformas agrarias, y en todos los países se hicieron estas. Y nosotros perfectamente podemos leer un artículo de la Carta de Punta del Este que se repite en la Constitución que dio Pérez Godoy, en la que dio Belaúnde y en la que dio Velasco. O sea que por dentro estaba y se veía las manos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces esta reforma agraria que dio Velasco, bueno, permitió cambiar las estructuras de propiedad y terminar con la explotación servil y el latifundismo en el Perú, que realmente dio un nuevo rostro al país, ¿no?, rural. La situación actual, doctor Bejas, requiere una nueva reforma agraria, tal como lo propuso
don Pedro Castillo últimamente? Absolutamente. Claro que se requiere una nueva reforma agraria, ya lo dije, porque hay mucha pobreza en el campo. Tenemos un sector altamente productivo, que es el sector agrícola exportador, que está en la costa, pero que no es sostenible. Es un éxito económico, pero no es sostenible porque usa aguas agotables. Está usando toda la napa freática de los desiertos peruanos. Eso nos parece ahora un éxito, pero no nos dicen que esas napas no son reemplazables. El agua subterránea no es reemplazable. Se reemplaza, pero no en la medida en que se usa. Entonces va a llegar un momento en que eso entrará en crisis. Además de que esas explotaciones se hacen sin tener en cuenta para nada un criterio social. Y si bien es cierto que producen muchas utilidades a sus dueños y que permiten que los productos peruanos estén hoy día en mercados europeos y norteamericanos, también es cierto que en lo que producen en el Perú es pobreza, porque están produciendo grandes agrupaciones de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, que viven en condiciones infrahumanas a lo largo de toda la costa del Perú, especialmente mujeres. Entonces no podemos pensar que eso sea una solución. Por otro lado, tenemos las grandes propiedades y extensísimas propiedades, mayores que las que había antes de la reforma agraria. Tenemos propiedades hasta de 50.000 y 60.000 hectáreas en manos de monopolios, en tierras que han sido ganadas con dinero del Estado y por la cual no se ha pagado prácticamente nada, dedicadas a cultivos extensos. El problema que hay en el mundo hoy día es que estos cultivos extensos, esta agricultura de plantación, que ahora en el Perú se está dedicando a la palma aceitera en la selva, a los agrocombustibles en la costa, es una de las causas del calentamiento global. Entonces, eso no solamente no es sostenible, sino que está haciendo daño al mundo. Y por otro lado, tenemos la agricultura familiar, que es la que nos alimenta en gran parte, y está abandonada. Durante la pandemia, esa agricultura familiar, que fue la que logró la reforma agraria, es la heredera de la reforma agraria, fue la que permitió alimentar a la población peruana cuando estábamos en pandemia. Eso no se dice. Y sin embargo, en vez de ser premiada, esa agricultura es abandonada y no tiene créditos, padece precios absolutamente injustos. Entonces, todo ese sistema, que cubre además ahora también la parte amazónica, tiene que ser reformulado. Y tenemos que establecer un planeamiento ecológicamente sostenible, socialmente justo, que permita una agricultura y una economía rural, porque no solamente tenemos que hablar de agricultura en las zonas rurales, sino sobre todo también de pequeñas industrias e incluso de grandes industrias, que sea sostenible y que acompañe realmente un desarrollo económico justo socialmente del Perú. Doctor, usted está refiriendo propiamente que la reforma agraria permitió transferir las grandes propiedades, estos grandes latifundios azucareros como algodoneros, arroceros, etc., en cooperativas agrarias de producción, por un lado. Por otro lado, en las sociedades agrícolas de interés social, o sea, las famosas SAIS, y también las cooperativas de integración parcelaria, y más adelante ya las cooperativas de servicios múltiples. Bueno, pero esto significó
que estas grandes propiedades, pues, al ser adjudicadas a sus trabajadores, quienes a partir de entonces dejarían de seguir siendo explotados, pues, ¿no? Sin embargo, como usted sabe, estas grandes propiedades fueron entregadas a cooperativas agrarias, es decir, no fueron entregadas individualmente a los trabajadores. Bueno, y ahí hubo una serie de problemas entre los trabajadores y los antiguos dueños. Recuerdo, por ejemplo, porque estuve en Cayaltí, en el norte, también estuve en Tumán, en Pomalca, y pudimos ver, ¿no?, las grandes dificultades que tenían los trabajadores para poder dirigir, gobernar la empresa, y tuvieron que contratarse a los antiguos técnicos de las grandes empresas, de los dueños, pues, de ellas, como los Piedras, los Ízaga, los Aspíllaga, ¿no?, los Pardo, etcétera. Bueno, y siempre los campesinos se han mantenido, digamos, sobre todo los más explotados, los trabajadores de contrata, al margen de los beneficios de estas cooperativas. Entonces llegó un momento que ellos decían: a nosotros no nos han entregado las cooperativas, no somos dueños de la tierra, y el dueño es el gobierno. Y poco a poco así las cosas se han ido cambiando, y hoy vemos una nueva concentración de tierras. Y usted lo ha mencionado, particularmente en terrenos que han permitido ampliar la frontera agrícola, por un lado, y las otras cooperativas, que eran más pequeñas, ¿no?, ellas también han terminado entregándolos a los parceleros. Creo que estos últimos conducen relativamente mejor a estas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, les han entregado 4 o 5 hectáreas, según la calidad del suelo, pero ellos no pueden trabajar en las 5 hectáreas, trabajan en una, en otra van al partir y las otras 2 o 3 las arriendan, ¿no?, o subarriendan. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en esta zona de parceleros, ¿no? Y por otro lado, las comunidades campesinas, particularmente las andinas, siguen trabajando en terrenos más pobres, ¿no? No como en la costa, solamente que ellas se ubican en la parte norte, en Piura, en Chiclayo, ¿no?, como por ejemplo Querecotío, por ejemplo San Lucas de Colán, y así otras que podemos mencionar como Amotape, que son un tanto diferentes, tienen terrenos más, que digamos, más buenos agrícolamente, ¿no?, de mejor calidad, mejores nutrientes. Bueno, eso encontramos, ¿no?, que en las comunidades andinas están siendo, pues, maltratadas por la explotación minera. Son alrededor de 5.600 comunidades campesinas, de las cuales 3.000 están en conflicto permanente con la explotación minera en el país. Doctora, en todas estas situaciones, ¿qué debería hacerse para apoyar a esta economía familiar o comunera que realmente nutre, pues, a las ciudades de la alimentación? Y por otro lado, también evitar que los valles se vayan o sean sembrados de cemento, como sucede con el Valle del Chillón, el Valle del Chancay, y ya el Rímac, ni qué decir, y así otro valle acá en el centro del Perú. Yo creo que a la explotación minera hay que ponerle reglas muy rígidas de tipo ambiental, reglas muy duras de tipo ambiental. Hay en este momento tecnología que permite
Claro, esa tecnología es cara, pero tienen que pagarla las empresas mineras, que evita gran parte de la contaminación, tanto de las aguas como del aire. Eso no se experimenta en el Perú. En el Perú, al Perú debería venir una misión científica de gente especializada en explotación minera, que imponga reglas a cumplirse en el Perú. Eso debería ser un programa mínimo, lo menos que se puede hacer, porque lo más que se puede hacer es reconvertir el Perú, que deje de ser un país minero y que se convierta en un país agrícola. Por supuesto, quienes están escuchando esto van a decir que estoy loco, ¿no? Pero recordemos que en la historia del Perú, en el balance entre minería y agricultura, la agricultura siempre tuvo mayor peso. Ese balance se ha perdido. Ese balance tenemos que recobrarlo. La agricultura moderna, entendida como un matrimonio productivo altamente entre la tecnología tradicional, milenaria de los campesinos y las modernas tecnologías ambientales, ese tipo de agricultura debería ser la prioritaria en el Perú. Y ese tipo de agricultura debería tener su producción ligada a los mercados urbanos, directamente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cada familia campesina debería tener, por ejemplo, un camión. Y debería tener facilidades para llegar al mercado de la capital de la provincia, al mercado de la capital del departamento y al mercado de la capital del país con sus productos directamente. No estoy hablando nada fuera de lo normal. Ese es el sistema que existe en Francia, que existe en Suiza, que existe en los países europeos, donde usted ve que los agricultores llegan con sus vehículos de propiedad a los mercados urbanos, directamente con sus vehículos. Se organiza en áreas urbanas mercados directos, no tiene usted que pasar por un mercado mayorista, los minoristas llegan directamente al mercado y se entienden los consumidores. Ni siquiera los comerciantes, los agricultores llegan. En Bolivia usted va a encontrar al lado de cada parcela en Cochabamba un camión. Al campesino ya no lo caracteriza solamente el tractor, lo caracteriza el camión, porque el camión es su vehículo, su vínculo con la economía urbana. Ese tipo de economía es el que tenemos que organizar en el Perú. Las grandes áreas que tiene Lima, los grandes parques que hay en Lima, que están abandonados, deberían ser en parte destinados a esos mercados y también las plazas públicas. Porque usted arma un día de mercado y después levanta y queda la plaza limpia, como si no hubiera habido mercadería. Pero eso requiere una organización municipal eficiente, una capacidad económica de las familias campesinas para llegar a las ciudades y, por supuesto, una política agraria que favorezca eso con créditos y con apoyo. Ese tipo de agricultura nueva debemos tener. Y para mí una segunda reforma agraria es esa, la que no se limite solamente al tema de la propiedad, sino entre al tema de la comercialización, que fue lo que la reforma agraria no pudo entrar allá por los años 70. Así es, doctor. Podemos observar que en estos días existe una emigración alta de las áreas rurales a las áreas urbanas. De cada 10 niños que nacen, por lo menos 8 emigran. El problema central para ellos son, pienso, los costos de producción.
por decirle esto, ¿no? Y que tiene que ver con lo que usted acaba de plantear. Las comunidades campesinas generalmente son agrícolas y ganaderas. Viendo la parte ganadera, producen, aparte de la leche, la carne, cuero, etcétera, pero con relación a la leche es para producir quesos. Vea usted, producir quesos, 1 kilo de queso significa utilizar 8 litros de leche. Bueno, más el trabajo, etcétera, los pastos, en fin. Entonces, solamente en leche ellos están invirtiendo, siendo 2 soles, 16 soles. Venden el queso, el kilo, a 10 soles. ¿Cuánto pierden por queso, no? Y acá en Lima venden ese queso, el mismo, a 21 o a 22 soles. Es esta parte, o sea, este sector de intercambio, la comercialización, que ejerce una presión y además una explotación sobre el campesino ganadero. Y algo similar podemos hablar de la producción de cereales, de tubérculos en general, ¿no? O sea, el campesino está trabajando a pérdida en este momento. ¿Qué podríamos hacer para que esto cambie, ¿no? Tal vez formar algunas cooperativas de comercialización que pueda contribuir, pues, a que los campesinos puedan vender directamente, como usted lo ha planteado, o habrían algunas otras formas, doctor. Yo diría, respondiendo a sus observaciones, que podríamos sintetizar las dos reformas agrarias en lo siguiente. La primera reforma agraria, de los años 60, liberó a los campesinos, en gran parte indígenas, de los patrones. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Primer episodio. La segunda reforma agraria debería liberar a los campesinos de los comerciantes. Campesino, el comerciante ya no comerá más de tu pobreza. Con eso le digo todo. Y repito lo que le dije anteriormente, es decir, yo creo que el secreto de la liberación del campesino respecto de los comerciantes, especialmente las grandes empresas de comerciantes, está en su vinculación directa con el consumidor. Entonces, allí crearíamos una sociedad de productores y consumidores, porque esos consumidores que consumen los productos de los campesinos deberían también ser productores. Es decir, los pequeños productores de los millones de pequeñas empresas que tenemos en el Perú y sus familias. Eso yo creo que formaría una economía potente, altamente eficiente y altamente sostenible en el Perú. Ese debería ser el futuro del Perú. A eso, por supuesto, usted tiene que añadirle la incorporación de toda la tecnología moderna, tanto en producción como en distribución de productos. Porque, dicho sea de paso, la dieta de los peruanos y las peruanas debería ser también modificada. Interesante, doctor, esto nos da pie a seguir conversando mucho más. Pero también quisiéramos saber algo sobre lo que usted y un grupo importante de quienes acompañaron al general Velasco lanzaron este programa de el Sinamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos que llevaron a ustedes a crear el Sinamos? ¿Qué dificultades o limitaciones tuvieron? ¿Y cómo reaccionaron los grupos de poder, ¿no?, y dominio en el país? El objetivo central del Sinamos fue preparar la transferencia del poder. La transferencia del poder que ejercía hasta ese momento las Fuerzas Armadas al pueblo organizado.
organizado en sociedades productoras, en sociedades de productores. Eso ya lo expliqué anteriormente, es decir, el CINAMOS era la bisagra entre la marina, la infantería, la aviación y los campesinos organizados en cooperativas, en sociedades agrícolas de interés social, los trabajadores organizados en comunidades industriales, etcétera, etcétera. Entonces, se pensaba que en unos años más esa transferencia iba a realizarse y las propias Fuerzas Armadas serían modificadas. Y ya no serían, como lo son todavía hoy día, desgraciadamente, Fuerzas Armadas que son las garantes del orden injusto establecido en el Perú, sino serían Fuerzas Armadas nutridas por el pueblo, organizadas en defensa de un orden realmente justo, en que los antes dominados puedan autogobernarse y generar una sociedad mucho más amplia, mucho más democrática y una democracia real. No esta democracia que, como se ha dicho ahora, ya no es democracia. Interesante sobre este asunto del sin amos, o sea, como dice la relación, sin amos, ¿no? Bueno, así se concibió, creo, en parte. ¿Y cuál fue el tratamiento que dio el Sinamos a los pueblos jóvenes para que participen de la Revolución Peruana y hagan realmente este proceso como suyo? ¿Se logró, doctor? No. Gran parte de lo que se planteó la revolución, como todos sabemos, no se logró. Hubo ciertamente un conjunto de logros, que algunos de ellos todavía quedan, pero gran parte de sus objetivos quedaron en el papel, porque no se pudieron realizar debido a la resistencia de los sectores dominantes del Perú y a los propios errores de la revolución, hay que decirlo también. Entonces, en lo que se refiere a los denominados pueblos jóvenes, en realidad el proceso revolucionario encontró una masiva serie de invasiones, las llamadas invasiones, procedentes de las masivas migraciones al medio urbano. Lo que hizo el proceso fue convertirlos en procesos coherentes y ordenados y darles una base urbana. Entonces, se creó la figura legal de pueblo joven, que era una forma de autogobierno, porque cada pueblo joven tenía su comité de desarrollo, su comité autogestor. El modelo de esto fue Villa El Salvador, que fue convertido en una gran población autoproductora y autogestora. Villa El Salvador tiene todavía en gran parte un parque industrial propio, tenía un sistema propio de comunicación, parte del cual todavía subsiste, una organización urbana por manzana, por cuadra, con un comité por cuadra, y un comité general que era representación de ese comité por cuadra. Por otra parte, se electrificó gran parte de los pueblos en una alianza con las empresas privadas. En aquella época existían las empresas eléctricas asociadas porque hay que decir también que en aquella época existían empresarios que comprendieron el fenómeno que se estaba produciendo y lo apoyaron. Uno de ellos fue Mariotti, Francisco Mariotti, un empresario italiano que era dueño de las empresas eléctricas asociadas. El gobierno revolucionario, asociado con Mariotti, electrificó gran parte de los pueblos jóvenes de aquella época en Lima. La electrificación
de toda la Lima Norte, lo que ahora es Lima Norte, es en la época de Mariotti. Igual la electrificación de Villa El Salvador. Pero además se vinculó a esos pueblos del desierto con la capital mediante grandes vías de comunicación. La avenida Tupac Amaru, que tiene más de 50 kilómetros o 60 kilómetros, fue trazada en aquella época y fue hecha en aquella época. Y vinculó a la enorme cantidad de pueblos jóvenes que había, que vivían en el desierto, con la capital. Entonces hubo una modernización organizada y una incorporación y una inclusión de estos pueblos jóvenes a la capital. Pero también eso pues duró solamente el periodo revolucionario y después se volvió a la vieja política de abandono de los pueblos jóvenes en la que ahora están ahora los barrios de Lima. Porque Lima ha seguido creciendo hacia los cerros y eso ha dado lugar a una infernal pobreza, que es la que tenemos hoy día y que podemos observar en las partes altas de Comas, ¿no? Caraballo, la Lima Este, la zona de la carretera central, el Chosica, Ricardo Palma, y todo eso ha sido resultado de que se abandonó nuevamente la política urbana. Y como le repito, aquella reforma urbana que debió haber en el Perú nunca se hizo. Y ahí tenemos las consecuencias. Hay que decir también que esto debería ser complementado por una reforma de la ciudad, porque Lima en este momento, el centro de Lima es una zona de tugurios, porque hay un conjunto de empresarios y responsables, empresas que tienen edificios abandonados. La propia Universidad de San Marcos tiene gran parte de la propiedad del centro de Lima. Entonces, nadie convoca a estos empresarios y a estas instituciones, la beneficencia también, para por lo menos discutir qué se hace con el centro de Lima. Y el centro de Lima en este momento se está viniendo abajo, está abandonado, es una zona de tugurios. Y en circunstancias en que se carece de vivienda, hay edificios de 14, 15 pisos vacíos, habitados solamente por las ratas. Por ejemplo, en la avenida Garcilaso, en la avenida Wilson, en la avenida Tacna. Eso es inadmisible. A espaldas de Palacio de Gobierno, a 100 o 200 metros de Palacio de Gobierno, hay gente que no tiene luz eléctrica, que no tiene agua ni desagüe. ¿Se da cuenta? Es algo absolutamente absurdo, alucinante, que solamente es explicable por la tremenda irresponsabilidad de los gobernantes que se han sucedido desde el año 75 hasta la fecha. Doctor, bueno, hemos querido conversar algo sobre los intentos de industrialización del país que venía realizando el gobierno del general Velasco. Sin embargo, el tiempo también nos está ganando. Y bueno, todo proceso que tiene su inicio, tiene su desarrollo, apogeo y termina, pues. Y así fue con el gobierno del general Velasco. ¿Podría usted mencionarnos los intentos contrarrevolucionarios que fueron minando el gobierno de Velasco? ¿Por qué Morales Bermúdez dio el golpe de Estado a Velasco en Tacna el 29 de agosto del año 75? Bueno, pues le voy a decir que paradójicamente Velasco gobernó con militares de derecha. Es algo que no es conocido necesariamente. Pero durante todo su periodo, durante los 7 años que estuvo Velasco en el poder, solamente el último año gobernó con ministros de izquierda. La mayor parte de sus ministros era gente de concepciones muy conservadoras.
sobre todo al comienzo. Y él fue ingeniándoselas de manera que, porque era como muy respetuoso de la institucionalidad militar, nunca rompió la institucionalidad del ejército. Él simplemente esperaba que las nuevas generaciones de militares llegaran a los altos mandos y eso permitiese que llegaran al poder ejecutivo. Entonces, digamos, ese cuidado institucional de Velasco tuvo como consecuencia que, como les repito, durante la mayor parte de su gobierno gobernara con ministros más bien conservadores. Y como siempre se dice, ¿no? La historia tiene sus bromas, como decía Hegel, ¿no? La historia hace bromas. Y la broma de la historia, en el caso del Perú y en el caso del proceso militar, fue que las primeras medidas conservadoras de detenimiento del proceso revolucionario fueron adoptadas por los militares más izquierdistas que hubo en el Perú, que fue el primer gabinete con el que gobernó el general Morales Bermúdez, después del derrocamiento de Velasco. Muy bien, doctor. Bueno, a todos los que nos ven y escuchan este programa Pensadores Peruanos, de manera especial les recomiendo leer este libro, ¿no? Dice Velasco, una buena foto del general Velasco Alvarado. Es un libro muy importante y hay muchos temas que no hemos conversado con el doctor Héctor Béjar, ¿no? El autor de este libro es el doctor Béjar, Héctor, y recomiendo pues a todos los estudiosos peruanos y extranjeros a leer este libro. Doctor Béjar, sus palabras finales para las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, pues mis palabras finales son un saludo a la universidad que quiero tanto, a San Marcos, que es mi alma mater, en la cual nací intelectualmente y crecí también intelectualmente. Y por supuesto a quienes nos están escuchando y viendo, y a ustedes que me han permitido hablar durante estos largos minutos sobre temas que me son tan caros, ¿no? Tan queridos, que siempre me ha preocupado muchísimo. Pues muchas gracias, doctor Ramírez, una vez más, y a todos los miembros e integrantes, hombres y mujeres de su equipo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Béjar. Y será pues con todos ustedes hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.